Buenas tardes, buenas noches. Soy la alumna Cardoso Joana, alumna del Profesorado de Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Superior número 11. En esta ocasión voy a estar dirigiéndome a ustedes con el fin de transmitirles lo trabajado en el año en la Cátedra de Lengua y Literatura y su enseñanza 1, a cargo de la profesora y licenciada en Letras, la señora Juana Gómez. Al concluir en cada eje, que en este caso es el de oralidad, lectura y escritura, voy a estar mencionando algunas estrategias didácticas que serán muy enriquecedor, ¿no es cierto?, a la hora de llevar a las aulas o a la práctica más bien las teorías aquí expuestas, ¿no es cierto? Como consiguiente voy a estar también mencionando a la literatura. ¿Pero qué es la literatura? Se dice que la literatura no son solo palabras escritas, sino que usa el lenguaje para crear, ¿no es cierto?, bellezas, emoción, pensamiento. Es más, ¿no es cierto?, es la esencia, se dice que es la esencia de toda creación literaria. Ahora bien, vamos. En la oralidad, la alfabetización inicial es el puente de entrada al lenguaje. Es la forma más natural y primitiva. A través de él, ¿no es cierto?, expresamos ideas, pensamientos y emociones. Bien, en la alfabetización inicial se dice que es el puente de entrada al lenguaje. Es la forma más primitiva y natural. Es la forma más primitiva y natural. Así nos comunicamos, compartimos emociones, construimos vínculos e ideas. Y en la educación existen tres pilares fundamentales que conforman la esencia de la comunicación, que lejos de funcionar por separados, se entrelazan entre sí para dar vida al lenguaje. Construcción de conocimientos de tal manera que para estudiarlos por separados, varios autores comparten, ¿no es cierto?, su postura tras años de investigación, y hasta el día de la fecha se siguen evaluando cuál es el método más eficiente para aplicarlo en cada caso. En lo que respecta a la oralidad, por un lado, tenemos a la autora Marta Marín, que en el capítulo 1 de su libro Lingüística y Enseñanza de la Lengua enfatiza, ¿no es cierto?, los distintos enfoques para la enseñanza, ¿no es cierto?, para la enseñanza de la lengua. En un principio, la autora desarrolla el modelo pedagógico que ha regido en la enseñanza y aprendizaje de la lengua desde la década del 60 hasta la actual, que fue lo que se denomina enfoque estructuralista y modelo pedagógico tecnocrático, o más bien modelo pedagógico tradicional, quien mostraba, ¿no es cierto?, un modelo, un proceso de enseñanza, de aprendizaje verbalista, coronado por el esfuerzo, donde se concebía los aspectos gramaticales, ¿no es cierto?, dependientes de la lógica, con actividades clasificatorias, analíticas, como por ejemplo, lee el siguiente texto, busca en el diccionario las palabras desconocidas, transcribe debajo los verbos conjugados, entre otros. La teoría acerca del aprendizaje afirma que se aprende, ¿no es cierto?, por repetición, estímulo, respuesta o premio-castigo. En la actualidad, ¿no es cierto?, este enfoque comunicacional da cuenta de alguna manera los cambios que se van produciendo en la didáctica de la lengua. Ya que los cambios no se dan de forma independiente de los modelos pedagógicos. Es más, ¿no es cierto?, son el emergente de las estrategias del aula. Como así también, ¿no es cierto?, de una teoría del aprendizaje, una ideología pedagógica, a diferencia de las anteriores, ¿no es cierto?, se podría caracterizar diciendo que se propone de la preparación de personalidades
que tienden a la autonomía y criticidad de pensamiento. Esto lo denominamos, ¿no es cierto?, constructivismo. Bien. El propósito de los aprendizajes lingüísticos en la escuela es el mejoramiento de las competencias y desempeño, ¿no es cierto?, de los usuarios. Es decir, que su único objetivo debería ser siempre el desarrollo de las competencias comunicativas. Por esto, es la eficacia para comunicar, es también la posibilidad de inscribirse en su lengua, de inscribirse en su lengua, de hacerse responsable de sus enunciados, la posibilidad de identificar una lengua, ¿no es cierto?, como propio del sujeto, ¿no es cierto? Posterior a la década del 60, otras investigaciones lingüísticas se centraron ya no en la oración, sino en el texto como unidad comunicativa, donde se dice que la comunicación de los seres humanos no se da por medio de oraciones, sino a través de textos o discursos como unidad de significación, lo cual se producen en situaciones que son cambiantes y que condicionan, ¿cierto?, a los interlocutores para que elijan qué decir, cómo decirlo y cómo organizar lo que dicen. Esto pone en juego, ¿no es cierto?, en juego ciertas competencias o habilidades que conforman la competencia comunicativa. Cuando el sistema de signos que utilizamos para comunicar es la lengua, la competencia comunicativa incluye otras competencias que son. Bien, por otro lado, tenemos la competencia lingüística, que es la capacidad de formular enunciados sintáctica y léxicamente adecuados de modo que puedan ser comprendidos. Por otro lado, también tenemos la competencia discursiva, que es la capacidad de elegir el tipo de texto adecuado, acuerdo a la situación o circunstancia en la que está el que se comunica. También tenemos la competencia textual, que es la capacidad de construir un texto bien organizado de acuerdo al tipo de texto elegido, ¿no es cierto? Tenemos la competencia pragmática, que es la capacidad de lograr un efecto intencional mediante el texto que se ha construido. Tenemos también la competencia enciclopédica, que es el conocimiento del mundo y el conjunto de saberes más peculiares, que hacen, ¿no es cierto?, que se lleve a cabo una comunicación más eficaz, más fluida, más entendible. Es en sí los conocimientos del mundo. Como consiguiente, la autora describe la teoría del lenguaje como textualidad, teoría del aprendizaje como construcción y teoría de la lectura y la escritura como procesos. La teoría del lenguaje como textualidad. Este enfoque de la lingüística significa un paso de la gramática oracional a la gramática transoracional, que se ocupa ¿no es cierto?, de la organización de los textos, de su estructura, coherencia, cohesión, de su adecuación a intenciones y situaciones comunicativas, lo cual implica, ¿no es cierto?, de cómo hace el ser humano para comunicarse. Por ejemplo, a la hora de escribir una carta, se debe tener en cuenta, entre tantas cosas, el formato, la calidad, la cantidad de información, entre otros, lo cual significa que los saberes y los textos se relacionan con sus aspectos comunicativos. Es decir, ¿no es cierto?, estudia la utilización que hace el usuario. La siguiente teoría es la teoría del aprendizaje como construcción. Aquí el aprendizaje se da por una construcción interna del que aprende. Por ejemplo, darse cuenta de cómo está organizado un texto, cuál es el sentido global de este, cuál fue, ¿no es cierto?, la intención del emisor al escribir ese texto. Enseñar según una teoría constructivista no es solo adherirse a un solo representante, ni tampoco es colocar, ¿no es cierto?, al alumno en soledad frente a los nuevos conocimientos. Se dice que se debe tener en cuenta varias cosas,
como por ejemplo tener en cuenta sus posibles zonas de desarrollo próximo, tener en cuenta sus esquemas previos, promover aprendizajes significativos, promover, ¿no es cierto?, conflictos entre lo que sabe y lo que debe saber, entre otras tantas. Ese es un aprendizaje, una teoría, ¿no es cierto?, del aprendizaje como construcción. Bien, siguiendo con otra de las autoras, tenemos a Mirete María Luisa en el desarrollo de la oralidad a nivel inicial y EGB, que explica en un principio las características lingüísticas del niño de educación inicial. Dice que el niño cuando ingresa a la sección de 5 años de la educación inicial sabe hablar, aunque su repertorio es aún limitado. Está formado, ¿no es cierto?, por todas sus variables que su entorno le ha proporcionado. Su universo lingüístico está amenazado, influenciado, digamos, según sus restricciones discursivas. Del medio económico o socioeconómico del que proviene, ¿no es cierto? Eso actuarán a favor o en contra en este ciclo paralelo a ello, ¿no es cierto? A su crecimiento irá afianzando lo adquirido, mientras se inserta en la aventura de conquistar, ¿no es cierto?, aspectos de lenguaje hasta dominarlo. Es la escuela en conjunto, ¿no es cierto?, con la escuela, su familia, entre otros. Eso, ¿no es cierto?, dependerá de la escuela, el docente, de la familia, cómo pueda ir transitando esas etapas. Según Fernández, el niño de 5 años es un gran charlatán, destacando así su habilidad para comunicarse y jugar, ¿no es cierto?, con el lenguaje, y cómo este desarrollo se relaciona, ¿no es cierto?, con su desarrollo psicomotor, cognitivo, afectivo y social. Afirma Fernández que el lenguaje es tanto para el niño, tanto comunicación como un juego universal, que el niño progresa en su dominio a medida que se desarrolla en diferentes áreas. Lenta y progresivamente se va adquiriendo, ¿no es cierto?, dominios o aspectos del lenguaje, como también como las características fonéticas, léxico-semánticas, morfosintácticas, entre otras. Es importante también aclarar de que la relación del niño con su entorno es un factor fundamental para la adquisición y dominio del lenguaje. Aprender una lengua no es solamente aprender las estructuras formales, ¿no es cierto?, que la regulan o regulan más bien su funcionamiento, sino también es la multiplicidad de sus subsistemas y comportamientos frente al hecho lingüístico. Para abordar estos temas, la autora plantea al juego como una de las estrategias más convenientes, ¿no es cierto?, ya que a través de él el niño puede expresar necesidades,
carencias, deseo de hablar, de comunicarse y de realizar, ¿no es cierto?, una variedad de actividades. Por sus características se dice que el juego es placentero, voluntario y lo involucra, ¿no es cierto?, al niño activamente, ya que también implica manejo de reglas. Según Piaget, tiene una función semiótica. También conforma, ¿no es cierto?, experiencias creadoras donde conjugan tiempo y espacio, entre otras tantas. Como así también se dice que el lenguaje y el juego están estrechamente relacionados y su práctica, ¿no es cierto?, redunda en óptimos beneficios para contribuir al desarrollo de la expresión verbal y habilidades lingüísticas. Se debe lograr, ¿no es cierto?, que el niño distinga palabras de frases, como así también diferencie los sonidos de las palabras, conozca sus significados, aumente su léxico, entre otros tantos. Para ello se pueden organizar distintos tipos de actividades que giren, ¿no es cierto?, en torno a la conversación, por ejemplo, narración de cuentos, juegos con rimas, juegos dramáticos, entre otras tantas. Estas actividades propuestas despiertan en el niño el deseo de hablar y de expresarse, despiertan su imaginación, canalizan sus miedos, sus inhibiciones, integran distintos tipos de lenguaje. Esto, ¿no es cierto?, se implementará dentro de un marco orientador, promovido por el docente y comunidad educativa, quien en todo momento debe guiar al niño, brindar su apoyo, por ejemplo, hablando correctamente, despertando el deseo de hablar. Para ello se sugiere o se propone juegos como por ejemplo juegos verbales con grupos de fonemas, por ejemplo juegos de lecturas de imágenes, como por ejemplo nombrar formas, armar y desarmar figuras, juegos en el patio con figuras viajeras, juego con tarjetones, organizando relatos, o también puede ser lo cual podrían trabajar, ¿no es cierto?, lo cual podrían trabajar de manera grupal o individual. La expresión verbal a partir de objetos no queda fuera o más bien no queda exento. Según Piaget, la construcción del objeto es paralela al espacio-tiempo y casualidad, ya que el niño, al ingresar a nivel inicial, necesita, ¿no es cierto?, estar rodeado de objetos a manipular, suscitando, ¿no es cierto?, recuerdos y asociaciones que le faciliten el proceso de asimilación y acomodación para la construcción de conocimientos. Lo que no se debe dejar pasar por alto son los, ¿no es cierto?, los criterios selectivos a la hora de decidir con qué objeto trabajar, ya que deben ser, ¿no es cierto?, funcionales y acorde a la edad. Las ventajas de incorporar estos juegos es que le permiten estrechar vínculos y tienen óptimos beneficios. Ahora bien, para finalizar con este eje, tomamos a Kauman, que dice que la educación inicial abarca un periodo crítico en la vida del niño, tanto para el desarrollo cognitivo como para el desarrollo del lenguaje oral y el acceso a la alfabetización. La importancia de la intervención docente aquí reside precisamente es que es indispensable para poder alcanzar, ¿no es cierto?, las adquisiciones posteriores. Ahora bien, para tomar la importancia de la renarración de Monroe para una clase de primer ciclo, por ejemplo, se podrá trabajar con un cuento, ya que con un cuento, por ejemplo, trabajado ya anteriormente, donde en forma conjunta pasarán a renarrar el cuento, ¿no es cierto?, de forma secuencial. El docente partirá de una imagen y luego otras
de manera desordenada, en que ellos pasarán a armar, ¿no es cierto?, el cuento bajo sus recordaciones, en forma conjunta, por supuesto, y pasarán también a cambiar el final del cuento. En segundo lugar, tenemos a la lectura. Y podemos comenzar diciendo que leer, ¿no es cierto?, abre una puerta mágica que nos lleva a un mundo donde todo es posible. En la alfabetización inicial, leer no es solamente juntar las letras, y es ahí donde aparece un interrogante. Nos preguntamos entonces, ¿qué es leer? Tomamos aquí la teoría nuevamente de Marta Marín, en este caso la teoría de la lectura como proceso. Tradicionalmente se consideraba a la lectura como un acto de comunicación, o sea, un acto de decodificación, desciframiento, que era identificar signos y atribuirles un sentido. Concepciones, ¿no es cierto?, que corresponden ciertamente a cuestiones de comprensión literal, preguntando exactamente lo que dice el texto y no lo que el lector puede interpretar, ¿no es cierto? En su concepción más reciente, la lectura forma parte de un hecho de comunicación. No se trata de una comunicación inmediata entre los participantes, sino mediatizada, con distancia en el tiempo. ¿No es cierto?, y espacio. Se trata, ¿no es cierto?, también de un hecho cognitivo, de un proceso de conocimiento. Bien, ahora seguimos con las teorías y modelos que explican sobre los procesos mentales del lector, sobre la lectura como interpretación y como acto comunicativo. Aquí han sido de suma importancia los aportes de la psicología cognitiva, que ha estudiado cuáles son los procesos mentales del lector experto, con el objetivo, ¿no es cierto?, de enseñarle a aquellos lectores poco hábiles. La interpretación de un texto escrito, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no es cierto?, producto de la intervención entre el lector y el texto. En la década del 70 aproximadamente, la psicología cognitiva y estudiosa, ¿no es cierto?, de la evolución del lenguaje del niño, aparece entre ellos, ¿no es cierto?, los aportes de Kate Goldman, ¿no es cierto?, que fue generadora de estrategias del lector, cuyo aprendizaje, ¿no es cierto?, dice que forman lectores autónomos a partir de sus estudios respecto a los errores que cometían los niños que estaban aprendiendo a leer. Es más, cuando leían en voz alta. Lo tituló entonces Una perspectiva transaccional o sociolingüística, lo que significa, ¿no es cierto?, que el lector construye un texto a través, ¿no es cierto?, de diferentes transacciones con el texto impreso y durante el proceso, sufriendo, ¿no es cierto?, sus esquemas mentales transformaciones a través de asimilación y acomodación. Según este modelo, ¿no es cierto?, la comprensión es un proceso por el cual el lector va construyendo significados según sus conocimientos previos, sus conocimientos conceptuales, conocimientos letrados, claves lingüísticas, como también textuales, que le aporta el texto, lo que implica la interacción entre lector y texto, ¿no es cierto?, ya que hay ciertos elementos del texto que permiten la comprensión y ciertos requisitos que el lector, que al lector le permite, ¿no sé?, que al lector le permiten comprender lo escrito, generando así un lector, ¿no es cierto?, activo, que no solo recibe información, sino que tiene diferentes intenciones de lectura, que aporta sus propios conocimientos, hace deducciones, formula hipótesis, interpreta el sentido global del texto. El texto, a su vez, ¿no es cierto?, le ofrece pistas y marcas que funcionan como instrucciones para que este lector vaya guiando la interpretación con claves, ¿no es cierto?, que residen
en coherencia, cohesión, estructura textual, léxico, distintos recursos, ¿no es cierto?, que el texto también le va brindando a través también de sus tramas, ¿no es cierto? Según Gottman, los conocimientos previos, los conocimientos son los conocimientos almacenados, ¿no es cierto?, en nuestra mente, en forma de esquemas interrelacionados. Los conocimientos previos letrados se refieren, en cambio, a la existencia de distintos tipos de texto, formados, ¿no es cierto?, por el propio texto, como así también los soportes, etc. Otros lo denominan información no visual o estrategias cognitivas del lector. Son procesos mentales que el lector pone en acción para interpretar con el texto. Son los modos, ¿no es cierto?, de aplicar los conocimientos previos más datos que le aporta el texto según su predicción. Inferencia, verificación de hipótesis, corrección. La predicción consiste en una constante hipótesis que va haciendo el lector gracias a los datos que le va a proporcionar los elementos textuales, ¿no es cierto? La inferencia, en cambio, abarca las deducciones, las suposiciones. La verificación de hipótesis, en cambio, el lector habrá visto confirmada o no las pruebas de predicción lectora. Después tenemos la corrección, que los lectores lo suelen hacer, ¿no es cierto?, de acuerdo a su comprensión. Hacen inferencia, vuelven a corregir el texto, buscando datos que por ahí han sido pasados por alto. También tenemos las claves lingüísticas textuales. Como se dijo en el principio, la lectura es importante, ¿no es cierto?, conocer las claves lingüísticas del texto, ya que puede, ¿no es cierto?, inferir de un lector a otro, por lo que el texto le aporta o por la interpretación de cada uno, lo que pone en juego ciertas competencias. Estas claves o pautas proporcionan, ¿no es cierto?, al autor en su texto distintas índoles de aspectos lingüísticos, como por ejemplo el sistema grafémico, el sistema léxico, semántico, morfosintáctico, el sistema pragmático, entre otros. Las implicaciones pedagógicas. En las implicaciones pedagógicas, el desarrollo de la competencia textual parte de la competencia comunicativa, construyendo así la finalidad de la educación lingüística, lo que no solo implica producir texto, sino que también comprenderlo. Para esto, ¿no es cierto?, se sugiere estrategias que habitualmente ponen en juego al lector experto, relacionando así los procesos cognitivos y claves lingüísticas y gráficas del texto. Otras son las estrategias, también se sugieren estrategias de lectura. Ahora bien, otras son las dificultades léxicas. La enseñanza tradicional se enfocaba en consultar al diccionario, que era una actividad, ¿no es cierto?, canceladora de cualquier placer e interés que pudiera provocar la lectura. Era un modo más bien de que los lectores fluidos solucionen, ¿no es cierto?, sus dificultades léxicos durante la lectura consciente, es decir, que el significado se guiaban, ¿no es cierto?, por el significado de las señales del contexto, que no es una actividad fácil, sino que es una actividad muy compleja, conformada, ¿no es cierto?, por varios conocimientos y habilidades, cuya ausencia muchas veces no facilita, ¿no es cierto?, la resolución de dificultades de la lectura. Pero ¿cómo leen los niños que todavía no saben leer? Es un interrogante que también surge. Según Anna Kauffman, lo pueden hacer a través de un adulto o otro niño que aún no sepa leer de manera convencional o por sí mismo. ¿Cómo? Mediante estrategias que utilizan los lectores expertos. Por ejemplo, leer a través del maestro. Cuando el docente les lee, ellos no solo están escuchando, sino que también están participando activamente en la construcción del significado del texto que el docente le está leyendo. Esta estrategia es fundamental
otros tantos, aunque muchas veces esto no sea considerado una verdadera lectura, sino que hasta que el niño pueda hacerlo por sí mismo. Emilia Ferreiro, ¿no es cierto?, denomina interpretación al acto que transforma las marcas en objetos lingüísticos, intérprete al sujeto que realiza el acto, y agrega que si este acto no se llega a realizar, el intérprete se convierte en interpretante. Y cómo pasa de la escritura a un conjunto de marcas, a un objeto simbólico, ¿no es cierto?, a través del interpretante, que lo sumerge, ¿no es cierto?, al mundo mágico. En este caso, el docente, que desde el nivel inicial y toda la primaria les hace manipular libros, navegar con todos los tipos de géneros literarios. Tal es así que el niño solo va encontrando sus propios gustos por los géneros, lo cual, ¿no es cierto?, redundará en sus habilidades para escribir y leer en un futuro. Estratégicas didácticas. Un texto que me pareció muy interesante para trabajar en este eje es la textoteca de Laura Devetach, en donde un texto lleva a otro. Contextos que abarcan no solo los escritos tradicionales, sino que también un conjunto de producciones, por ejemplo, de la cultura. En el inicio, por ejemplo, el docente ambientará el lugar para presentar en modo lámina la textoteca. Activará, ¿no es cierto?, los conocimientos previos a través de preguntas disparadoras. Y en el desarrollo procederá, por ejemplo, a la lectura, en la cual se detendrá, ¿no es cierto?, en cualquier parte del cuento del texto y preguntará, por ejemplo, ¿cómo sigue? Y así irán construyendo juntos el significado del texto, estableciendo, ¿no es cierto?, relación entre los datos que le da el docente y con los conocimientos del niño. En el cierre, por ejemplo, podrán inventar un párrafo más, como las historias o canciones, por ejemplo, que hayan escuchado alguna vez, y así, ¿no es cierto?, crearán entre todos en forma conjunta un sinfín de la textoteca. Con esta última actividad cerramos el eje de lectura y nos trasladamos al eje de escritura, que retina y formaliza, ¿no es cierto?, el aprendizaje de los otros dos ejes anteriormente desarrollados, permitiendo que los alumnos desarrollen la capacidad de producir texto propio, comunicarse de manera más eficaz y construir sentido a través del lenguaje, de la lectura. Según Miretti, la escritura como producto la escritura como producto es como proceso. Durante gran parte del siglo XX, la enseñanza de la escritura se reducía a un acto puramente mecánico. Los alumnos copiaban el texto o escribían composiciones a partir de un tema. Práctica que demostraban, ¿no es cierto?, una concepción conductista, donde escribir era un producto cerrado, corregido por el docente, pero no evaluado, ¿no es cierto?, como proceso. Se cree que ¿no es cierto?, que aprender a escribir era, ¿no es cierto?, una habilidad adquirida solo de los primeros grados y que algunos estudiantes, ¿no es cierto?, tenían la facilidad natural, mientras que otros no. Marín critica fuertemente esta postura. No se aprende, ¿no es cierto?, una vez, escribir no se aprende, ¿no es cierto?, una vez y para siempre, sino que a lo largo de toda la vida. Es un proceso, ¿no es cierto?, continuo, que se perfecciona constantemente en cada nueva situación de comunicación escrita. La autora sostiene, ¿no es cierto?, que escribir no es simplemente expresarse, sino que es también comunicar. Esto significa que el texto debe tener en cuenta, ¿no es cierto?, la intención comunicativa, el destinatario, el contexto.
Y la escritura, ¿no es cierto?, exige también decisiones conscientes. El autor debe prever que la información a dar, cómo estructura, qué tono tomar. También la escritura, a diferencia de la oralidad, ¿no es cierto?, es diferida, planificada, permanente, lo que lo obliga a explicar más y cuidar, ¿no es cierto?, más la coherencia y la cohesión. Estas etapas no son lineales. Un escritor experto planifica mientras escribe, revisa y redacta. Y vuelve atrás una y otra vez. La escritura es un proceso intelectual y metacognitivo que requiere experiencia y control. Las elecciones del autor. Marín destaca en este punto que cada texto implica decisiones del autor, conscientes o no, que, eh, por ejemplo, qué tema tratar, qué información incluir, qué no, qué estilo usar, entre otras tantas. Estas elecciones no son arbitrarias, sino que responden a un propósito comunicativo y a la representación, ¿no es cierto?, que el autor tiene de su lector. Por eso, en la enseñanza se debe ayudar al alumno a tomar conciencia de sus propias decisiones como autor. Por otro lado, tenemos las implicaciones pedagógicas. Desde este enfoque de la enseñanza, la escritura significa acompañar al proceso completo, no solo corregir el producto final. El docente debe proponer situaciones reales de escritura, donde destinatarios y propósitos reales se ponen en juego, ¿no es cierto? Por ejemplo, al momento de crear una receta, una invitación, entre otras tantas. Estrategias reales, con redacción, revisión, como así también valorar, ¿no es cierto?, los borradores como parte esencial del proceso. Marín subraya en este punto que se aprende a escribir escribiendo y a escribiendo a través, ¿no es cierto?, de una guía experta, de modelo de escritura, y tiempo para escribir y pensar, como así también de revisar. El rol docente acá es fundamental. Se debe crear ambientes de producciones textuales significativas, donde escribir tenga sentido. La escritura como práctica permanente. Finalmente, Marín, ¿no es cierto?, amplía la noción de la alfabetización, que dice que no termina, ¿no es cierto?, en los primeros grados, sino que durante toda la vida. Cada situación de escritura, ¿no? Sea cual sea, ya sea una carta, un informe, supone nuevos aprendizajes. Ahora bien, ¿cómo escriben los niños que todavía no saben escribir? Es la parte donde involucramos nuevamente a Anna Kaufman, que concebía a la escritura como un proceso de construcción consciente, que el niño va elaborando progresivamente. Se trata, ¿no es cierto?, de comprender el funcionamiento del sistema de escritura y el sentido comunicativo que tiene que escribir. Kaufman sostiene que el sujeto construye activamente el saber, donde la lengua escrita no repite, sino que reflexiona, formula hipótesis, etc. Escribir a través del maestro, por ejemplo, en este momento del aprendizaje, el niño todavía no domina el código gráfico ni las convenciones del sistema. Por ende, ¿no es cierto?, el docente escribe en lugar del niño, pero a partir de lo que el niño le dicta o propone. Hace revisiones, le muestra, por ejemplo, la direccionalidad de las letras, si tiene coherencia o no. De ese modo, ¿no es cierto?, el niño aprende observando, participando y reflexionando sobre la escritura como práctica social y significativa. En esta etapa de la escritura,
pasa, ¿no es cierto?, por el maestro, pero el conocimiento es compartido, o sea, de manera conjunta. Escribir, por ejemplo, por sí mismo. Escribir por sí mismo, en este caso, que ya no necesita que el maestro, ¿no es cierto?, escriba en lugar de él, porque él lo puede hacer solo. Puede decidir qué comunicar, qué planificar y organizar un texto, revisando, ¿no es cierto?, para ir mejorando entre todos. Fase que no significa, ¿no es cierto?, una independencia total ni una perfección en la ortografía. Kauman aclara que escribir, por ejemplo, por sí mismo no es escribir correctamente desde el principio, sino que es atreverse más bien a producir texto con autonomía. El maestro en este punto sigue cumpliendo un papel importante, guía, acompaña al alumno en la tarea, ¿no es cierto?, que es escribir. Kauman insiste en que el aprendizaje de la escritura no es un salto, ¿no es cierto?, repentino, sino una progresión, ¿no es cierto?, en la que el niño va de una observación guiada a una acción autónoma. Por eso el docente debe planificar situaciones variadas, a veces, por ejemplo, escribiendo ella y otras veces escribiendo por sí mismo el niño, ¿no es cierto? Ahora bien, para ir finalizando con mi discurso, nos centraremos en la literatura. Citamos aquí nuevamente entonces a Miretti, Miretti María Luisa, quien dice que la literatura, según el canon descriptivo, ¿no es cierto?, de toda definición, tiende a alejar o acercar su objeto. Requiere, por ende, ¿no es cierto?, requiere un grado de objetividad imposible de lograr cuando están involucrados ficción y realidad. Es más, hasta resulta un tanto difícil, ¿no es cierto?, definirla por suposiciones anteriores o más bien por la utilización que se le daba, que era, ¿no es cierto?, la deformativa, hasta incluso, ya que en muchos años, ¿no es cierto?, se utilizó con el fin de educar y otros puntos más. La literatura infantil la ubicamos, ¿no es cierto?, en el plano de la distracción, entretenimiento, que solían ser producciones escritas adultas a los niños. Con el tiempo eso fue sufriendo, ¿no es cierto?, transformaciones en función del poder de cada época. Entonces la literatura infantil la ubicamos, ¿no es cierto?, en el plano de la distracción, entretenimiento, la que distrae, poetiza y ayuda, ¿no es cierto?, a imaginar, ¿no es cierto?, que ayuda a imaginar y también crea belleza estética. En cambio, la literatura escolar se constituye en una prolongación de tarea en el aula, con el contenido, ¿no es cierto?, donde prima la información. En el ámbito escolar nos han demostrado la necesidad de partir de situaciones significativas, teniendo en cuenta los saberes previos, para sumar, ¿no es cierto?, nueva información. El niño debe estar en contacto directo desde muy temprana edad con materiales literarios, partiendo, ¿no es cierto?, desde lo que al niño le gusta. Por ejemplo, si al niño le gustan los cómics o algún personaje, debemos partir desde ese punto. Entonces el niño poco a poco y progresivamente se irá apropiando, ¿no es cierto?, de los textos literarios.